Dios les bendiga, amados hermanos. El tema de hoy es cómo leer la Biblia. Es la lección número 7. En Mateo capítulo 4 y el verso 4, el Señor dice esto: no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que salga de los labios. En la Reina Valera dice de la boca de Dios. De toda palabra que sale de la boca de Dios. En este verso, Dios nos habla de dos alimentos que el ser humano necesita para vivir. Uno es el pan y el otro es la palabra de Dios. ¿Cuál es el alimento espiritual? Obviamente es la palabra de Dios. Nosotros, para sustentar nuestro cuerpo, ingerimos los alimentos físicos, pero para sustentar nuestro espíritu necesitamos ingerir, quiere decir leer, aprender la palabra de Dios para poder crecer espiritualmente. En este pasaje, ¿cómo se alimenta cuando un recién nacido nace? ¿Cómo es que se alimenta? Obviamente es alimentado a través de la leche de la madre o de algún producto lácteo que la madre le provee para que el cuerpo de este recién nacido crezca. Es lo mismo que acontece en la vida espiritual. La persona que enseña a aquel recién nacido espiritualmente debe proveerle el alimento espiritual que necesita, quiere decir la palabra de Dios, para que la persona pueda creer. Y lo que necesita el espíritu para crecer es la palabra de Dios. Por lo tanto, debe la persona leer la Biblia, porque ahí está la palabra de Dios. ¿Con qué frecuencia come cada persona? Al día generalmente la gente come 3 veces al día y come todos los días. Ese es lo correcto para sustentar la fuerza que necesita el cuerpo. Es lo mismo que debemos hacer para sustentar la fuerza en nuestro espíritu. Así como comemos 3 veces al día el alimento físico para tener la fuerza necesaria y realizar las tareas que debemos, es lo mismo que deberíamos nosotros hacer espiritualmente para tener la fuerza espiritual, la fuerza de nuestro espíritu para también hacer las obras que Dios quiere que hagamos en nuestra vida diaria. Y ese alimento espiritual lo encontramos en la palabra de Dios, lo cual nosotros llamamos la Biblia. Ahí está la palabra de Dios. Y cuando la leemos, nosotros estamos alimentándonos o alimentando nuestro espíritu. Probablemente usted ya tiene una Biblia, y si no la tiene, debería buscar cómo tener una, porque cuando usted la tenga, entonces podrá alimentarse cuando usted tenga la oportunidad y la necesidad de hacerlo. Usted debe leerla para que pueda obtener ese entendimiento. Cuando hablamos de crecimiento espiritual, estamos hablando de que la persona empieza a conocer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está escrita en la palabra, en la Biblia, y esa es la verdad. Cuando usted empieza a conocer la verdad, usted empieza a experimentar libertad en su manera de pensar, libertad en su manera de conducirse. Cuando usted conoce la verdad, se empieza a librar de las mentiras. Y por eso es que se nota un cambio en la conducta de la persona, porque ahora está obedeciendo la verdad, y cuando obedece la palabra, que es la verdad, la persona, su conducta se muestra más correcta. Por eso es importante que la persona que recibe a Jesús debe ser alimentado. Si usted lee la palabra de Dios diariamente y la obedece, ¿qué efecto se producirá en su vida? Habrá el crecimiento espiritual, quiere decir, habrá mayor entendimiento de lo que es la verdad, de lo que es lo correcto. Entonces su vida cambiará, su conducta también tendrá cambios. ¿Qué sucede cuando una persona recibe a Jesucristo? Uno se alimenta de la palabra y el otro no lo hace. El que se alimenta va a mostrar en su conducta cambios correctos, cambios con acciones correctas o justas. En cambio, la persona que recibe a Jesús pero no se alimenta con la palabra de Dios, no crece espiritualmente en su entendimiento, y por lo tanto su conducta no va a tener cambios. Y si
anda declarando que es creyente, pero su vida no ha cambiado en su conducta, la verdad es lo que Dios llama en la palabra que son vituperio. Es vergüenza para Jesucristo cuando una persona que recibe a Jesús no se alimenta con la verdad y sigue con sus propias ideas personales que son engaño, que son mentiras, que no es lo que dice la Biblia. Entonces, esas vidas se vuelven como un tropiezo para otras personas que podrían haber creído y transmiten un mensaje equivocado. Entonces la gente dice, no, yo no quiero eso. ¿Por qué? Porque está viviendo conforme a sus propios pensamientos y no conforme Dios manda que se haga. Ya que la palabra de Dios es el alimento espiritual, ¿quién será el mejor maestro para enseñarnos la palabra del Señor? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos revela toda la verdad. Recuerde que cuando Jesús dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya cuando esté con el Padre, enviaré al otro Consolador, que es el Espíritu Santo. Y Él dijo, y Él les guiará toda la verdad. Muy bien. Entonces, antes de leer la palabra, debemos pedirle al Espíritu Santo que Él nos llene y que Él nos guíe. Después que leemos la palabra, usted debe hacerse la siguiente pregunta. Después que lee, ¿por qué razón? Porque cuando usted hace la pregunta que vamos a leer ahora, usted va a ser más consciente de lo que realmente es afirmar el conocimiento que está recibiendo. Por ejemplo, ¿cuáles son las palabras de este pasaje que he leído que mejor entiendo y que realmente siento que la palabra provoca gozo, provoca libertad? Usted debe hacer esta pregunta: ¿cuál es la palabra que más me toca, que más entiendo, que me gusta, que me hace bien? Esas son las palabras que le están tocando. Ese es el alimento espiritual que le está dando el Espíritu Santo para que usted se fortalezca en su espíritu. Por eso, antes de leer la Biblia, debe pedir la ayuda del Espíritu Santo, primero porque Él es el que revela la palabra. Y después de leer el pasaje que está leyendo, siempre debiera hacerse la misma pregunta: ¿cuáles son las palabras de este pasaje que he leído que me toca, que me llena, que me satisface? Para que usted sea consciente cuál está siendo su alimento, y sobre esa palabra que usted ha leído, que siente que le toca a su corazón, es sobre lo que usted debe orar. Muy bien, hay un ejemplo. Por ejemplo, en Juan capítulo 1 y el verso 10 al 12, dice esto. Cuando usted lee un pasaje, solo es un ejemplo, como cuando usted lee un pasaje, siempre debe hacerse, siempre que lea un pasaje de la Biblia debe pedirle al Espíritu Santo que lo guíe. Segundo, cuando termina de leer debe hacerse la pregunta: ¿cuál de estas palabras me tocan, me llenan, me alientan, me fortalecen? Ese es su alimento espiritual. Entonces, cada vez que lee un pasaje, eso debe ser. Y después que esas palabras le han tocado su corazón, lo que debe hacer es orar esas mismas palabras. Por ejemplo, cuando voy a leerle en San Juan 1:10, dice: aquel que es la palabra, Jesús, estaba en el mundo, y aunque Dios hizo el mundo por medio de él, los que son del mundo no le reconocieron. Jesús vino a su propio mundo, pero los suyos no le recibieron. Pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Muy bien, en este pasaje contiene algunas palabras que usted ya entiende bien porque le tocaron el corazón cuando hicimos la primera lección. Si usted se recuerda, el pasaje que dice: a quienes lo recibieron y creyeron en él. Esas palabras, si usted le empezó desde el principio, esas palabras ya las leímos anteriormente. Y cuando usted las vuelve a leer, usted ya las conoce, entonces eso le llena. Dice: a quienes lo recibieron y creyeron en él, en Jesús, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Entonces, como un ejemplo que podemos decir cuando hemos leído esto: ¿cuáles son las palabras que entiendo mejor y que me tocan el corazón?
bien podría ser estas que acabamos de decir, a los que recibieron y creyeron en Él, porque esas ya las conocíamos, entonces esas nos llenan. Es lo que debemos hacer cuando nosotros leemos. Muy bien, así que cada vez que usted lee un pasaje de la Biblia, las palabras que le llegan al corazón son el alimento espiritual dado por el Espíritu Santo para usted. Eso es lo que debe mantenerse. ¿Qué es bueno hacer con las palabras o el versículo que el Espíritu Santo le da y que lo alimenta, que le satisface? Lo debe subrayar las palabras que a usted le agradan de ese pasaje. Muchos creyentes consideran provechoso subrayar en su Biblia aquellos versículos que le han tocado su corazón, pues tan solo con este hecho es posible fijar en su mente y en su corazón los contenidos que recordarán en tiempo de necesidad. En este caso puede subrayar con su lápiz aquellas palabras que más le tocan su corazón, y así esas se van a marcar, y cuando estén pasando un momento de necesidad, el Espíritu Santo se lo recordará y usted podrá confiar y obedecer al Señor en ese pasaje. Recuerde que no es necesario subrayar todo el pasaje, solo las palabras que usted necesita. Ok, después que ha subrayado el pasaje, de las palabras que le agradan, debe orarlas para que usted esté más consciente. Orar significa, si por ejemplo, a todos los que le recibieron y creyeron en Él vinieron a ser hijos de Dios. Entonces, cuando usted ora, ¿cómo es lo que tendría que decirle? Padre, gracias por hacerme su hijo. Ahora confío que tengo un padre y que no voy a tener temor. Es la manera de cómo usted ora las palabras que le tocan su corazón, para que refuerce la relación que usted tiene con el Señor. Muy bien. En Santiago capítulo 1 y el verso 22 dice pero no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica. Entonces, después que hemos leído el pasaje, ya nos tocaron algunas palabras del corazón, ya nos fortalecieron, debemos orarlas. Después que las oramos, debemos practicarlas para que entonces se muestren las acciones de esas palabras que nos tocaron, se muestren en acciones. Debemos practicar la palabra, porque eso es lo que Dios quiere. Dios dice, de esta forma Dios nos guía de día en día. La Biblia dice en el Salmo 19 y el verso 105, tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Ve, la palabra de Dios es lo que enmienda nuestra vida, nuestra conducta, y es lo que nos hace enmendar aquello que estaba mal, lo endereza. Por eso es tan importante conocer la voluntad de Dios, subrayar aquellas que le gustan, que le tocan, orarlas y practicarlas, porque eso es lo que endereza aquello que estaba mal en nuestras vidas. Si no queremos perdernos o andar en la oscuridad nuevamente, ¿qué debemos leer todos los días para guiarnos? La palabra de Dios, porque es la lámpara, recuerde, la lámpara, la verdad, la voluntad de Dios es la lámpara. Debe conocerla para que entonces usted pueda caminar rectamente sin que el enemigo lo engañe. Dice, pero a quienes le recibieron y creyeron en Él les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Basándonos en este ejemplo, su oración podría ser así, algo semejante así. Padre Celestial, gracias porque soy tu hijo. Cuídame durante todo este día. Ayúdame a ser un hijo obediente en todo. Amén. Ve, aquí ya se oró las palabras que creyó, y entonces la persona detrás de eso pues ya va a hacer lo recto. Cuando va a empezar a hacer sus tareas, va a procurar hacer todo lo que Dios dice, lo que es correcto. ¿De qué debe tratar su oración después de leer la Biblia? De las palabras que tocaron su corazón. Cada vez que lee debe buscar entonces cuáles son las palabras que me tocaron el corazón, estas. Ok.
¿Qué debe hacer en su Biblia con las palabras que le tocaron su corazón? Debería, si quiere, subrayarlas. ¿De qué debe tratar su oración después de leer la Biblia? Orar sobre las palabras que tocaron su corazón, ¿verdad? Para que entonces haya el fruto que está buscando encontrar en Dios. Así que esta es la voluntad de Dios para su vida cuando usted lee la Biblia. Por favor, le recomiendo que cuando la lea, léala con mucha atención. Tome tiempo para que la pueda leer despacio, si puede dedicarle un tiempo especial, para que usted pueda concentrarse mejor en lo que el Señor le dice y practicar estos principios, y usted va a tener un crecimiento pronto y, como le digo, visible. Se ve bonito cuando una planta que era pequeña pero está bien nutrida, se ve el crecimiento inmediatamente. Así sucede en la vida del cristiano. Si usted se alimenta, usted crecerá espiritualmente y tendrá mucho fruto para Dios, porque esa es su voluntad. Que Dios le bendiga mucho. Amén.